¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy, antes que nada, les recuerdo que hay un simulacro a las 11 de la mañana en México y en torno a la cuestión de los sismos, pues bajo ese planteamiento hoy también se dedicó muy temprano por la mañana, antes de la mañanera, el presidente López Obrador encabezó esta ceremonia luctuosa en memoria de los fallecidos durante los temblores de esta fecha fatídica, 19 de septiembre, primero en 1985, luego en 2017. La ceremonia se llevó a cabo en la plancha de la Plaza de la Constitución o el Zócalo de la Ciudad de México y luego dio inicio su conferencia mañanera. Pero hoy quería platicar antes que nada, pues sobre un comunicado que hoy se da a conocer a la opinión pública nacional, que titulan Por el bien de todos, ni un peso más al Fobaproa y al IPAF, que los bancos destinen el 3.5% de sus inmensas ganancias al pago del Fobaproa y el IPAF, que los 62.500 millones de pesos liberados se destinen al desarrollo nacional. Y bajo estos temas y bajo la consigna, como les decía, por el bien de todos y de todas, ni un peso más al Fobaproa, cientos de organizaciones sociales, principalmente sindicatos y liderazgos y ciudadanía en general, suscribieron y difunden simultáneamente hoy mismo en todo el país un pronunciamiento mediante el cual solicitan al Congreso de la Unión que legisle para que las instituciones bancarias financien el 100% del Fondo de Protección al Ahorro Bancario y ya no se destine ni un peso más del presupuesto público al pago del Fobaproa y el IPAF. El día de ayer se dio a conocer que los bancos de México ganaron como nunca, incluso el propio presidente ya lo había anunciado, 905 mil millones de pesos por el cobro de intereses en los primeros 6 meses de este año. Y por eso pues se dice que es justo y necesario que de ahora en adelante absorban totalmente el financiamiento del Fondo de Protección al Ahorro Bancario, destinando un poco menos del 3.5% de sus inmensas ganancias para liberar los recursos públicos programados, y en un contexto en el que los bancos ganan cada vez más por sus actividades usureras, cobrando en México más intereses y comisiones que en sus países de origen, pero también en el que el 30% de las familias mexicanas tienen como ingresos lo que se va en el pago del servicio de la deuda pública federal año con año, y más bien cuando el paquete económico de la Federación 2024 ha llegado ya para su discusión, para su debate y aprobación en el Congreso de la Unión, pues en ese sentido organizaciones y liderazgos están reclamando que es urgente que se le ponga un freno al pago de la deuda más ilegal e ilegítima, odiosa, de la que se tenga memoria, esta deuda del Fobaproa, el mayor rescate a empresas privadas, utilizando los recursos públicos que hacen falta para el desarrollo nacional, es decir, utilizando los recursos públicos que de dónde provienen, de sus impuestos, de mis impuestos, de los impuestos de todos, para financiar un fraude como se dio de manera increíble en la etapa de gobierno de Ernesto Zedillo. Y bueno, pues ahora hay que cobrárselas ya. Los banqueros disfrutaron mucho con los pagos que solamente han sido por intereses, ni siquiera el capital principal. En el último presupuesto del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice este comunicado, continúa con el pago del Fobaproa y PAF e incrementa de 54 miles de millones montos del 2023 a 62.500 millones de pesos, lo que se destinará al pago de esta ilegítima deuda, lo que implica más de 171 millones de pesos diarios, más de 7 millones de pesos por hora. Así, de ese tamaño están las cosas. Entre 2000 y 2023 se cubrieron por servicio de esta deuda la cantidad de 856.580 millones de pesos, y no se abonó ni un solo peso al capital, y con ello se hubiese liquidado ya todo el adeudo. De estos pagos por servicio de la deuda, así le llaman, solo 235.007 millones de pesos, es decir, el 27% los aportó el sistema bancario, y el resto, 621.000
573 millones de pesos, el 73% provienen de nuestros recursos, de nuestros impuestos, de recursos fiscales. Por eso este pronunciamiento importante que les digo hacen organizaciones sociales, ciudadanos en lo particular, a mí que me anoten también. ¿Usted qué piensa de esta situación? ¿Cree que es justa o no? Ojalá lo opine en este espacio Sociedades de Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy. Ya sabe, @Sociedades de Pensamiento en YouTube. Y lo mismo, búsqueme como Sociedades de Pensamiento de igual forma en TikTok y otras plataformas. Se está invitando a todo mundo a la conferencia pública, una conferencia ciudadana pública en la que se presentará el análisis precisamente que la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, así se llama este conglomerado, promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, que tiene del paquete económico de la Federación 2024, pues el jueves 21 de este mes, a las 7 de la noche del centro de México, el vínculo, por si usted quiere participar, enterarse cuando menos, puede ligarse bajo este vínculo en Zoom. Estará oportunamente en la página, para que anote usted bien, www.nomasdeudapublica.org. Se lo voy a volver a repetir, www.nomasdeudapublica.org, para que usted esté muy atento sobre todo esta cuestión que se está tratando hoy en día y que urge resolver. Por ejemplo, la deuda del FOBAPROA se dijo que se acabaría de pagar en 30 años para el 2025, pero ya se pagó de puros intereses y seguimos debiendo el doble, y posiblemente se acabaría de pagar hasta el próximo siglo, siempre y cuando la economía crezca a más del 4% anual. También del año de 2000 al 2024 se habrán pagado de intereses la cantidad de 640,000 millones de pesos por puros intereses, cuando la deuda originalmente fue de 550,000 millones de pesos. Es decir, que ya se pagó con los intereses y se sigue debiendo más del doble. Por eso está la cuestión de este pronunciamiento que se hace por el bien de todos y todas, ni un peso más al FOBAPROA. Así es de que le vuelvo a repetir, por si acaso no lo logró anotar, www.nomasdeudapublica.org. Ahí está la invitación, por si usted quiere enterarse más a fondo de lo que cada ciudadano en México está pagando de su sueldo, de sus impuestos, para enriquecer más y más aún a los banqueros. ¿Me parece usted justo? Pues aquí tiene la oportunidad de dejar su mejor opinión. Gracias, muy buen día, pásela bien, y les recuerdo el simulacro a las 11 de la mañana, ya falta como 2 horas. Bueno, 2 horas, estamos casi a las 9, en este momento 9 de la mañana, todavía continúa la mañanera, ya le pondremos atención. Pero mientras tanto este tema sí me pareció bastante importante. Le doy las gracias por su atención. Hasta la próxima, tal vez en la tarde o poco más adelante, para darle los pormenores de la mañanera del día de hoy. Gracias, buen día.